para ella, pero Jesús estaba rompiendo todas estas barreras. Precisamente esta mujer en esa condición fue cambiada porque tuvo una experiencia con el Señor y fue la primera evangelista, la primera predicadora, ¿verdad? Fue una mujer que fue a predicar las buenas nuevas del evangelio. Y ¿sabes lo más interesante? Que Jesús les dice a los discípulos, ustedes dicen faltan 3 meses para que venga la siega, pero la cosecha, pero dice él, esta mujer es una muestra, porque ustedes han estado conmigo y se llevan de buena gente y nunca han hecho nada por los demás. Y esta mujer, teniendo mala reputación, vino y tuvo una experiencia profunda conmigo y ahora su razón de su existencia ha cambiado y se ha convertido en una predicadora de la palabra. Así es. Entonces, ese es como un reclamo a ellos, porque ellos estaban con él y no habían entendido que la razón de su existencia era servir y ayudar a las demás personas. Eso está muy claro, y de hecho yo quisiera retomar el que las personas, y el sondeo lo demostró, Karen, las personas siguen diciendo, pero es que el VIH-Sida es un pecado, es un pecado y es un castigo para terminar de hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros quitar esta teoría? Porque el VIH-Sida, como ninguna otra enfermedad, no es ni castigo ni pecado, pero las circunstancias son bien relativas. Hay una persona, Karen, que se puede infectar con más de 40 relaciones sexuales, y hay otras personas que en su primera relación sexual con la persona que aman se infectan. Entonces, ¿cómo se puede decir que es un castigo? ¿Qué piensa usted, reverendo? Primero, hay que educar, insisto, en educar a las personas, en meter esto en la currícula, y desde las iglesias, desde los púlpitos, hay que hacerlo, hay una gran necesidad. Hace 2 días estuvimos en una asamblea de líderes de las iglesias y necesitan mucha información. Hay muchos sacerdotes que todavía insisten en que es un castigo, un sacerdote. ¿Nuestros mismos líderes religiosos insisten? De todas las iglesias. ¿Cuál es el método de Jesús? El método de Jesús es sanar el alma, escucharlos. ¿Qué pensaría Dios de una persona cuando se infecta de VIH? ¿Será que Dios dice, vaya, eso le pasaba por hacer eso? ¿Cómo podríamos respaldarnos con la palabra de Dios? Porque yo no creo eso. Bueno, Fíjese que... perdón. Tenemos ahí. Hay un pasaje en la Escritura que es muy interesante que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, Dios es como una cobertura. Diré yo a Jehová, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiará? ¿En quién confiaré? Y después habla de una protección que Dios te da, ¿verdad? Entonces, yo tengo un muchacho en la iglesia que se iba a casar y yo le dije que por su pasado necesitaba el examen, ¿verdad? Para protección de la muchacha. Entonces vino él y me dijo que tenía mucho miedo porque él pensaba que podía tener SIDA. Con más razón, le dije, ¿verdad? Entonces, si este muchacho hubiera sido una persona correcta y hubiera hecho uso de la abstinencia sexual esperando la fecha de su boda, no tendría ese mismo temor, ese mismo miedo. Entonces, si nosotros nos guardamos en el matrimonio, ¿por qué no tengo temor de tener SIDA? ¿Por qué tú no tienes temor de tener SIDA? O sea, porque hemos vivido bajo cobertura, bajo el pacto de la vida pureza, ¿verdad? Dentro del matrimonio o como soltero. Aunque el SIDA también puede llegar por una transfusión de sangre. Así es. O en el nacimiento puede nacer con SIDA, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos otros 2 niños en la iglesia que tienen SIDA, pero porque sus padres tenían SIDA. Reverendo, ¿qué pasa con estas personas que estando bajo la cobertura de Dios, que estando en congregaciones religiosas, en el matrimonio, en relaciones heterosexuales, adquieren el VIH? ¿Qué tenemos que decir sobre ellos? Probablemente no sea ni siquiera una consecuencia de sus pecados. Lo que dice Jesucristo, tenemos que ser seguidores de Jesucristo. Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. Así es. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Mejor sigamos a Jesucristo. Cuando veamos en nuestras congregaciones a alguien con VIH, cuando sepamos eso, escuchémosla. Llenemos ese corazón vacío, desesperanzado, en depresión, llenémoslo del Espíritu de Dios. Entonces el pecado podría estar en cómo nosotros nos comportamos con estas personas. Bueno, en honor al tiempo y ya para terminar, las personas que viven con VIH-Sida, ellas muchas veces, como muchas otras, con otras enfermedades, no hay que solo hablar de que con el VIH-Sida se sienten así, se sienten castigadas, entonces a veces no quieren recurrir a Dios, ¿verdad? Del lado contrario. Entonces, ¿qué le podrían decir a estas personas que piensan que ha sido un castigo de Dios cuando es todo lo contrario? Pero mira, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Si mi hijo o mi hija está con un fuerte dolor de estómago, yo no le voy a decir, mira, comiste yuca en la calle, comiste curtido, comiste... No, lo que ella necesita es que le ayude. Entonces lo que necesita ella es que le ayude al hospital, que consiga medicina. Yo creo que eso es lo más importante. Y creo que lo más importante para una persona que tiene SIDA
es que tengamos compasión, que tengamos misericordia, que le abracemos y le podamos apoyar, porque es un proceso muy doloroso, todo el proceso, ¿verdad? Hasta que pueda morir esta persona. Reverendo, un mensaje final entonces para estas personas que viven con VIH y que necesitan aferrarse a Cristo para que lo busquen. Dios les ama tal y como son, con todas sus expresiones como sea el ser humano. Por eso dejó a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo y toda, aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje es: acérquese a Jesús. Así es. Y de hecho agradecemos también a los canales religiosos que transmiten este programa. Está Canal 17, Canal 8 y a los otros canales que retransmiten este programa. Y ahora en el tema, pues retomando a ellos. Claro, y agradecer sobre todo a Monseñor Richard Antal y al Pastor Toby Jr., así como a nuestros invitados por abrirse para platicar este tema, para romper estigmas, prejuicios y estereotipos. Quédense con nosotros porque todavía tenemos más en Hablemos de SIDA. Ya volvemos. Conversar con una persona con VIH no te infecta de VIH, pero sentirte abandonado por tus amigos te causa un gran dolor. Actúa contra la discriminación. Infórmate en SIDATEL 870-12. Bueno, y no nos cansamos de repetirlo, el VIH no es pecado ni castigo divino, lo dicen nuestros invitados líderes de congregaciones religiosas. Un mensaje final a todos los que nos ven en casa, cristianos, no cristianos. Sí, creo que una de las cosas importantísimas que yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo es para que busquen a Dios con todo su corazón, en todo momento. Y si tú tienes algún problema que está destruyendo tu vida, como el SIDA u otro caso, Dios es el consolador, el Espíritu Santo es consolador. Jesucristo dice que Él es el consolador. Él quiere consolar los corazones de las personas. Y te invito para que seas fiel en tu vida. Espera el matrimonio para tener relaciones sexuales y sé fiel a tu esposa, a tu esposo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reverendo Guzmán, ese mensaje potente. El Señor les ama tal y como son, no importa su color de piel, raza, ideología, orientación sexual, tal y como son, así les ama. Bienvenidos a Cristo Jesús. Bueno, y a lo que le damos también la bienvenida en este programa es a todas las dudas que ustedes nos hacen llegar a nuestra dirección de correo electrónico. ¿Qué tenemos hoy de preguntas y respuestas, muchachos? Vamos a ver. Gracias, Karen. Primero recordar el correo, sacate la duda, @hablemosdesida.com. La primera pregunta, Gerardo, nos decís la respuesta de nuestro experto. Dice, he estado con diarrea muy líquida y quiero que me diga si esto tiene relación con la enfermedad VIH-Sida. Así es, Ulises. Aquí tenemos la respuesta de nuestro experto. Y dice, la diarrea crónica por más de 2 semanas o las diarreas a repetición pueden ser síntomas de una infección causada por las bajas defensas. Eso significa que sí puede estar relacionada con el VIH, pero la recomendación es que se acerquen a una unidad de salud o al Seguro Social para hacerse la prueba, para estar seguros. O que llamen a SIDATEL 800-70-12. Bueno, hay otra pregunta, ¿verdad? A ver, digamos. Sí. He tenido relaciones sexuales sin condón, pero siempre eyaculo fuera. ¿Y hay algún riesgo de poderme infectar? Bueno, nuestro experto dice que sí está en riesgo, claro. y de hecho creo que ustedes también están de acuerdo. Sí hay riesgo, solo el hecho de que usted tenga penetración sin preservativo y no es con su pareja y es con alguien de quien no conoce su proceder, entonces sí tiene el riesgo de infectarse con el VIH. Estas son las respuestas de nuestro experto al correo sacateladuda@hablemosdesida.com. Bueno, ya lo saben, ustedes que están en su casa, pónganse a escribir, sáquense la duda. Llamen por teléfono, visiten nuestra página web, no se queden con la duda. Y cristianos de todas las denominaciones, a abrazar a las personas viviendo con VIH, a ser Cristo en sus realidades. Gracias por acompañarnos. Importante también, hay que lavarse las manos, está dando mucha Por gripe. supuesto. Por esas enfermedades virales. Hay que ser responsables. Limpiamanitas, con jabón, por favor, Así porque es. está feo esto. Ámense. Ese es el mandamiento. Ámense a ustedes mismos y amen a los demás. Cuídense mucho. Y véannos la siguiente semana para que hablemos de SIDA. Hasta la próxima. Bendiciones. Dance for life.